Colombia pasa actualmente por un momento difícil, ya que además de la pandemia mundial de COVID-19 hay un paro nacional, en el cual gran parte de la ciudadanía está manifestando su inconformidad con la clase política del país, por sus constantes atropellos contra las clases más vulnerables de la sociedad. Y todo esto se ha condensado en una protesta en contra del actual presidente. Pero ante esta situación queremos plantear una pregunta. ¿Cuál es la solución del problema? Muchos hablan de derrocar al presidente, o piden la reducción del Senado, o la disminución de los exorbitantes salarios de los congresistas. ¿Pero será esta la solución al problema? En primer lugar, me gustaría plantear la idea de que uno de los mayores problemas del país es la corrupción, y cómo se ha utilizado al gobierno para aprobar leyes que benefician a unos pocos, y es allí donde radica el problema principal del país. Entonces ese debería ser nuestro foco si es que queremos que las cosas cambien. Debemos resolver el problema de cómo se aprueban las leyes en Colombia. Pero es importante entonces que sepamos algo. ¿Cómo se aprueba una ley? Toda ley en Colombia nace como un proyecto de ley, es decir, un documento que busca introducir, eliminar o modificar alguna norma del país. Y esa ley debe pasar por 3 etapas: iniciativa, debate y sanción. En la primera etapa de iniciativa es donde se presenta el proyecto de ley. ¿Pero quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Quienes pueden presentar un proyecto de ley son los congresistas, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos mediante una iniciativa popular, como lo fue la propuesta de ley anticorrupción. Luego de presentado el proyecto de ley, debe pasar a la etapa de debate, la cual se da en el Congreso de la República, que más adelante explicaremos cómo funciona, ya que es aquí donde tenemos nuestro principal problema. En el Congreso, el proyecto de ley debe superar 4 debates para que finalmente pase a sanción presidencial, es decir, para que el presidente le ponga la firma y el proyecto de ley pase a ser una ley de la República. Como podemos ver, el presidente, si bien tiene un papel importante en la aprobación de una ley, no es él quien define la forma de la ley, ya que es en el Congreso donde la ley pasa la mayor parte de su proceso. Y si un proyecto de ley no supera los 4 debates, ese proyecto nunca llegará a manos del presidente. Eso nos muestra la gran importancia del Congreso. El problema es que la mayoría de nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos ni idea de cómo funciona el Congreso. Es más, muchas veces no sabemos ni siquiera por quién votar. Esto se debe en gran medida a que elegir a un presidente es relativamente sencillo, ya que hay una única vacante y un número relativamente bajo de postulantes, y es fácil elegir uno por cuál votar. Pero esto no es así para el Congreso. En este caso la cosa es muchísimo más complicada. Tratemos pues de aclarar un poco qué es y cómo funciona el Congreso. El Congreso es, según Wikipedia, la legislatura bicameral de la República de Colombia, conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Y es importante resaltar eso, que es bicameral, es decir, que está compuesto de 2 grupos. El Senado, que a su vez lo componen 108 senadores, de los cuales 100 son de elección popular, es decir, por los cuales ciudadanos como usted o como yo podemos votar. Allí la cosa se comienza a complicar, porque ya no es como para el presidente donde elegimos entre un número bajo de postulantes para un cargo, sino que debemos elegir entre un montón de candidatos para 100 vacantes o curules. Y en ese montón hay gente de todo tipo y es muy difícil conocerlos a todos o saber su trayectoria. Por otro lado está la Cámara de Representantes y allí la situación es un poco similar, aunque con una diferencia. En este caso actualmente está compuesta por 166 miembros, de los cuales 161 son elegidos por circunscripción territorial. Esto quiere decir que cada departamento tiene derecho a elegir a un porcentaje de esos 161 representantes a la Cámara. Por ejemplo, el Valle en el periodo 2018-2022 tuvo 13 representantes y Antioquia 17. Es decir, que si tú eres de Medellín debes votar por un candidato de todos los que se presentan para ocupar uno de los 100 cupos al Senado, y por un candidato de todos los que se presentan para tomar uno de los 17 cupos a la Cámara de Representantes. Eso se hace en las elecciones legislativas, que es donde se eligen a los futuros miembros, tanto del Senado como los de la Cámara de Representantes, y las próximas elecciones serán el domingo 13 de marzo de 2022. Ahora, tú, al igual que muchos colombianos, probablemente pienses que no vale la pena salir a votar, que para qué, si finalmente siempre ganan los mismos, o pienses que de igual forma los corruptos van a usar las mismas artimañas de siempre para hacerse elegir. Pero quiero que consideres lo siguiente: a los políticos corruptos les gusta que pensemos así. De hecho, les ayudamos, les hacemos las cosas más fáciles si no salimos a votar, y les voy a explicar por qué. Imaginemos que Colombia es un colegio. En el colegio solíamos hacer un pequeño juego democrático en el cual elegíamos al personero del colegio. Ahora,
Imaginemos que este colegio tiene solo 2 candidatos a la personería y que en ese colegio hipotético solo van a participar en las votaciones 10 personas. Eso quiere decir que nuestros candidatos solo necesitan convencer, bajo cualquier método, a solo 6 personas para poder lograr la mayoría y quedarse con el puesto de personero. Si uno de esos candidatos quisiera hacerse elegir, pase lo que pase, podría sobornar a esas 6 personas ofreciéndoles dinero a cambio de su voto u ofrecerles algo de comida, entre otras cosas. Finalmente sería muy fácil y no requeriría una inversión demasiado grande, ya que solo tendría que comprar 6 votos. Pero la situación cambia drásticamente si en lugar de participar 10 votantes participan 100. En ese caso, el candidato que quiera quedar elegido necesitaría 51 votos, o si participan 1000 personas, el número de votantes requerido para ser elegido pasaría a ser 501. Y en definitiva le resultaría muchísimo más difícil y costoso a los candidatos comprar los votos necesarios para hacerse elegir. Eso es exactamente lo mismo que pasa en nuestro país. En las elecciones del 2018 había más de 36 millones de ciudadanos inscritos y habilitados para votar, pero solo participaron poco menos de 18 millones, es decir, el 48.85% de quienes estaban inscritos. Sí, menos de la mitad. Esto permitió que en partidos como el Centro Democrático el senador con más votos fuera elegido con unos 875.000 votos, pero el último requirió solo de 26.000 votos. Esto es muy poco. Para que nos podamos hacer una idea, en el Estadio El Campín caben unas 36.000 personas, es decir, 10.000 personas más que las que necesitó el último de los senadores del Centro Democrático para ser elegido. Y para un político que tenga intereses personales no resulta nada difícil reunir los 20.000 o 50.000 votos necesarios para llegar al Congreso. De hecho, resulta una inversión muy rentable y es allí donde una vez nombrados comienzan a pagar con favorcitos el dinero que necesitaron para hacerse elegir. Entonces, volviendo al ejemplo del colegio, si la participación de la ciudadanía se incrementa, pues a estas personas les resultaría muchísimo más costoso poder conseguir los votos necesarios para poder llegar al Congreso. Pero entonces la pregunta sería, ¿por quién votar? Y aquí la respuesta es libertad de cada quien y de su propia opinión sobre cuáles ideas deben dirigir nuestro país. Pero sí podemos tener en cuenta del listado de partidos políticos que existen, cuáles han contribuido en mayor medida a la situación actual del país. Solo para que se hagan una idea, en las pasadas elecciones en el Senado, esos partidos tradicionales tenían alrededor de 77 senadores, es decir, aproximadamente el 71% del Senado, y entre ellos y el presidente podían aprobar a su antojo cualquier ley, ya que la mayoría contaban con los mismos intereses. Entonces, para terminar, y si quieren quedarse solo con 4 cosas de todo lo que hemos hablado aquí, quédese con estas. Primero, el domingo 13 de marzo de 2022 salga a votar y convenza a todos los que pueda que hagan lo mismo. 2. Piensen al menos 2 candidatos por los que valga la pena votar. Recuerde, 1 por Cámara y 1 al Senado. 3. No venda su voto. Recuerde que esa es la herramienta que usan los corruptos para llegar al Senado. Y 4. No vote por los partidos que tanto nos han perjudicado. Además, si quiere, comparta este video para que otras personas entiendan la importancia de salir a votar y también lo importante que es prestarles atención a las elecciones del Congreso. En un próximo video podríamos, por ejemplo, hablar sobre qué aspectos tener en cuenta para elegir un candidato. Déjenme en los comentarios si hay alguna otra cosa de la que quisiera que habláramos o si tienen alguna duda relacionada con este mundo.